Shalom, en esta noche, hermanos, hermanas, amigos que puedan ver este video, qué gusto es poder estar con todos ustedes acá, compartir la palabra. Es algo espectacular, eh, me gusta mucho compartir la palabra y creo que este tiempo que tenemos para estudiar, para aprender, es de gran importancia para la vida del creyente. Creo que uno debe ser educado diariamente, uno debe ser educado, dedicado a la educación en Cristo. Y a veces no lo hacemos, a veces no somos educados en Cristo. Y entre más días pasen y no traigamos al corazón conocimiento ni sabiduría de quién es Él, entonces más inmaduros en Cristo vamos a ser. Pero qué bueno cuando tenemos la disposición de ser educados mientras se pueda y mientras se predique y mientras estos medios nos permitan venir, aprender acerca de Él. Vamos a orar, a pedir al Señor de que nos conceda su presencia y el entender, que nos abra el entendimiento, nos dé sabiduría y podamos dilucidar lo que vamos a hablar en esta noche. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de estar en esta noche, un poco fría pero rica, Señor. Gracias por todo lo que nos permitiste hacer en este día. Ir, venir. Gracias por las buenas noticias. Señor, gracias también por las malas, porque sabemos que tú tienes control de todo. Enséñanos a aceptar lo bueno y lo malo de parte tuya, conforme a tu voluntad, que aparentemente es malo para nosotros, tal vez puede estar como un trampolín para catapultarnos y hacernos subir a otro nivel. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos de una manera muy especial y rogamos tu intervención en esta noche. Que tu Espíritu Santo sea dándonos el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, Dios. Y gracias por el pan que siempre sirves a nuestra mesa, aquel pan que viene de tu palabra, Dios. En nombre de Yeshua, amén. Amén. Bueno, vamos a empezar. Los absolutos bíblicos. ¿Cómo se llama el tema? Los absolutos, vamos a empezar, los absolutos bíblicos. Así se llama el tema, los absolutos bíblicos. Entonces, vamos a empezar. Déjenme yo por acá, hago una cosita. Ya. Los absolutos bíblicos. Vamos a empezar definiendo qué es un absoluto. ¿Le parece? Mire, un absoluto es el dicho de un juicio, de una opinión o de la voluntad y sus manifestaciones terminante, decisivo, categórico. ¿Escuchó eso? ¿Qué es un absoluto? Cuando le pregunten qué es un absoluto, ¿usted qué va a responder? Los hermanos que están acá, cuando les pregunte, voy a volverle a repetir. Le voy a dar otra definición. El absoluto es un concepto que se define como total e independiente de los demás. Algo absoluto es algo determinante, algo categórico. Eh, a ver cómo lo puedo decir también. Algo absoluto no es relativo. Creo que el antónimo, si no estoy mal, es la palabra relativo. Es decir, cuando hablamos de absolutos, digamos que estamos hablando de verdades concretas, determinantes, algo que se puede, algo que no depende de otra cosa, algo ilimitado, algo categorizante. ¿Me siguen o no me siguen? Algo que no está sujeto a nada, ya que no posee relación con otra realidad. Entonces es algo que no es que relativo.
Amén. Por lo general, cuando la gente habla de absolutos, habla de verdades únicas, de verdades, a ver, ayúdenme por favor, para colocarlo en otras palabras, en otro... Habla de verdades únicas que no están sujetas a subjetividad de cualquier persona, sino que es una verdad objetiva, clara, algo que es concluso, que se llega a una conclusión. ¿Me siguen? Creo que eso se ha entendido. Espero hacerme entender. Entonces, présteme mucha atención. Vamos a hablar entonces de los absolutos en la Biblia. ¿Hay verdades absolutas en la Biblia? Yo creo que sí. Pero a medida que vaya a pasar este tema, pues yo creo que el Señor va a traer a nuestro corazón sabiduría y vamos a poder entender algunas cosas. Lo primero que quiero empezar diciendo, y mientras mi hermano llegue, es que él, porfa, me pone ahí Juan capítulo, Juan capítulo 17, versículo 3, que dice lo siguiente. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pregunta para los que acabaron de leer el pasaje junto conmigo. ¿Qué es la vida eterna? Los que acabaron de leer conmigo, Juan 17, versículo 3. Voy a volver a repetir, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer. Muy bien. La vida eterna no consiste solo en creer. Y aquí hay una diferencia muy, muy, muy grande. Estamos llamados a conocer, no solamente a creer. Aquellos que solo creen posiblemente no tengan vida eterna. Aquellos que conocen, sí. Uy, ¿cómo así, hermano Daniel? ¿Qué está diciendo usted? Aquellos que conocen son los que pueden afirmar, decir. Aquellos que solo creen posiblemente ignoren. De hecho, para creer no necesitamos tener afirmaciones muchas veces. Dios te dice una palabra, tú la crees, no sabes cómo lo va a hacer y de qué manera. Es decir, que a veces creyendo se puede creer ignorando. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Se lo dijo en futuro. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó ignorando para saber a dónde le iba a llevar él. Entonces, para creer no necesariamente se necesita conocer. Ahora, la vida eterna consiste no en que usted crea, sino en que usted conozca. De hecho, las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo dicen, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces va a empezar a tener una diferencia del resto de los demás creyentes, inclusive del mundo. La verdad no me hace libre cuando creo en ella. La verdad me va haciendo libre a medida que la voy conociendo. Muchos creen de alguna manera, sea religiosa o cultural, en Jesús de Nazaret. Cuando me refiero a que creen de una manera cultural, me refiero a que creen, ¿por qué? Por historia, porque Jesús de Nazaret es un personaje histórico. Decíamos el domingo de que Jacob e Isaac son personajes literarios, pero no se pueden comprobar como personajes históricos. Pero Jesús de Nazaret es un personaje histórico que usted puede creer en él. Incluso religiosamente, por fe puedes creer en él. Pero el solo creer en la verdad no te hace libre. O no te da el derecho de tener vida eterna. El conocer te va a hacer libre y te va a dar vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Muchos creyentes en las iglesias hemos ido año tras año, en semana, los fines de semana, sean sábados o sean domingos, y hemos ido creyendo.
pero no nos hemos dedicado a tener una vida de conocimiento de los caminos de Dios. Entonces quiero hacerle una pregunta. ¿En qué nivel está usted? ¿En el nivel de creer o ya ha entrado en el nivel de conocer? Porque si solo estás en el nivel de creer, entonces temo que no estás teniendo la liberación que Dios quiere para ti y que todavía no has empezado a entrar en la vida eterna. Porque el concepto de vida eterna lo hemos ligado simplemente a la eternidad. Pero Jesús aquí está ligando el concepto de vida eterna a conocimiento. Creemos que la vida eterna empieza después de la muerte. Cuando el Padre en su infinita misericordia, a través del conocimiento, ha permitido que la vida eterna sea capaz de ser conocida, vivida en el espacio-tiempo, es decir, en nuestro mundo. ¿Se entendió eso? Voy a repetirlo. Creemos que la eternidad o conocer la eternidad va a ser en un más allá, va a ser en un futuro. No, la vida eterna Dios nos la regaló a través de algo que se llama conocimiento. Creer no te va a garantizar libertad ni vida eterna. El conocer quién es el único Dios verdadero, es decir, el Padre, y el conocer quién es Jesús de Nazaret, íntimamente, personalmente, experimentalmente y espiritualmente por revelación en tu entendimiento, te va a dar la vida eterna que tanto has estado buscando en deleites, en cosas, en hombres, en personas. Quiero que se entienda muy bien eso. Ojo pues, vamos adelante. Conocimiento. Pablo habla mucho del conocimiento en la Biblia. De hecho, él habla que nosotros hemos entendido en toda inteligencia, discernimiento y sabiduría espiritual para comprobar la voluntad de Dios. Él invita a los creyentes a que conozcamos. Él, por ejemplo, dice que todo lo tiene por basura a fin de conocer quién es Cristo Jesús. Porque mientras más conozca quién es Jesús de Nazaret, aquel que Dios ha hecho Señor y Cristo, más vida eterna va a tener. Literalmente, cuando empezamos a conocer más de Él, no solo a creer, vamos sin darnos cuenta a ser absorbidos por la vida. Oiga, qué expresión tan hermosa. Vamos siendo absorbidos por la vida misma, a medida que conocemos al Señor. Ahora, estábamos hablando ayer con el hermano Ezequiel, y hablábamos, por ejemplo, que hay un grado de audición. Préstame mucha atención. Hay un grado, estamos hablando de conocimiento. Hay un grado de audición, si puedo llamarlo así, o de escucha para el ser humano. ¿Cierto que sí? Tenemos un grado de escucha. Déjenme que le voy a dar el dato correcto. Déjenme, yo se lo doy. Mire esto. El rango auditivo de los delfines, aquí se me abre otra pestaña, va desde los 100 Hz, perdón, desde los 1000 Hz. ¿El qué? Listo. El rango auditivo de los delfines va desde los 1000 Hz hasta los 13.000 Hz. ¿Escuchó eso? Con el rango auditivo de los humanos podemos afirmar correctamente que los delfines pueden percibir sonidos de frecuencias más alta que las que percibe el ser humano. Infrasonidos, mientras que el humano no. Un rango menor de frecuencias que las que percibe el ser humano. Sonidos que viajan a mayor rapidez que los percibidos. Perdón, 130.000. Gracias por ese dato. Sí, sí, qué pena, pero muchas gracias por corregirme. Gracias por estar ahí pendiente. Gracias. Hermano, ¿son cuántos? 130.000. 130.000. Entonces, mire lo que estoy leyendo. Ellos pueden escuchar sonidos que viajan a mayor rapidez que los que perciben el humano.
sonidos de mayor longitud de onda que los que percibe el humano. Por favor, Yejes, dime cuánto escuchamos nosotros. Nosotros escuchamos, una persona adolescente escucharía de cuánto? De 20 a 20.000 Hz. Depende del oído. Pero quiere decir que entonces el delfín está en una mayor ¿qué? En una frecuencia más alta de ¿qué? De escucha. Ojo pues, los perros también, muy bien. ¿Tienes el dato ahí? Oigan, los perros alcanzan hasta los 40.000 Hz. Ahora, préstame atención. Ese es el grado como de escucha, se mide en Hz. Préstame atención. Voy a hablar entonces ahora de la visibilidad. Mire, las mariposas, hay otro, por favor, búscame lo que puede llegar al, si no estoy mal, a ver 16 tipos de colores, por favor. Dice, las mariposas, se le llama el espectro del color. Las mariposas poseen 4 tipos diferentes de conos. Creo que nosotros solamente tenemos 2, ¿cierto? Dice, pueden ver una amplia gama de colores. El camarón mantis tiene por lo menos 12 clases de células sensibles al color y probablemente sea el animal que más colores perciba. ¿Escuchó eso, hermano? Quiere decir que nadie en la creación, hablando de nosotros, ve los colores como la gamba mantis. Mire, la mayoría de animales tienen en sus ojos entre 2 y 4 fotorreceptores para distinguir los colores. Los estomatopodos o gambas mantis son los únicos seres vivos que tienen 12. Un equipo de investigadores ha resuelto parte del misterio de su peculiar sistema de visión. No les permite distinguir mejor los colores que al resto, sin embargo su forma de codificar les da ventajas a la hora de parearse o a reconocer ¿qué? El peligro. Pero notó algo, que ellos pueden percibir una mayor gama de ¿qué? De colores. Así que présteme mucha atención porque lo que voy a hablar puede que le interese a usted y qué bueno que usted pueda compartir esta predicación. Déjeme, yo regreso por acá. ¿Por qué pusiste ese ejemplo, hermano Daniel? ¿Qué nos quiere decir con esto? Todos nosotros como seres humanos, hablándolo naturalmente, tenemos ¿qué? Límites. Dios diseñó que nuestros oídos escucharan a una determinada frecuencia naturalmente. Dios diseñó al delfín y a los perros con una audición más alta que nosotros. Pueden escuchar sonidos, como lo leímos ahorita, como es el caso del delfín, más leves, ondas más expansivas. Así que hay cosas que ellos perciben que nosotros no. De la misma manera voy a aplicar esto a lo espiritual. Muchos de nosotros, muchas veces, nos hemos limitado a tener una progresión de conocer a Dios porque hemos hecho ídolos absolutos. ¿Cómo así? Sí, hermano. Présteme mucha atención. Qué pena que se lo vuelva a repetir. Resulta que muchas veces nosotros tenemos la comprensión, la revelación o el entendimiento de algunos misterios divinos. Y cuando entendemos ese misterio, cuando comprendemos esa verdad espiritual, cuando comenzamos a entender esa perla de la fe acerca de Dios, ¿qué ocurre? Que nosotros creemos que esa es toda ¿qué? La realidad. ¿Está conmigo? Pero en realidad nosotros no estamos viendo la realidad como la debiéramos ver en Dios. Simplemente que hemos llegado a un punto de conocimiento en Él, desconociendo otro punto, otra revelación, otro entendimiento que posiblemente sea más alto. Entonces le voy a decir lo siguiente. En realidad, un ser humano, si paráramos aquí un delfín, voy a hacer un ejemplo, nos pondríamos a pelear con el delfín.
No, es que en realidad yo escucho ese sonido y después de este sonido no hay más. Pero el delfín puede decir, estás en lo incorrecto, porque yo percibo otra gama de sonidos. Pero como yo no los estoy percibiendo, o igual puede ser compararme con este animalito que ya dijimos que ve más gama de colores. Yo decir, no, no existen más colores. Y yo puedo ver estos colores. Pero el animalito me puede decir a mí, no, yo estoy percibiendo más colores que los que tú ves. Pero como yo no los veo y como yo no escucho, en el caso del delfín, entonces yo me cierro y me niego. Entonces la realidad que tenemos tanto en lo natural como en lo espiritual es de acuerdo a las limitaciones que nosotros tengamos. Ahora, hay algo bonito en lo espiritual. Que en lo espiritual yo no estoy tan limitado como en lo que, como en lo material. Porque a través del conocimiento y la revelación, yo puedo ir alcanzando mayores niveles de escucha o de visión en Dios. Entonces le voy a regalar el primer texto. Acompáñame por favor al libro de Proverbios capítulo 4, versículo 18. Libro de Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mire lo que dice. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículos ¿qué? 18. Le voy a leer otra versión. Vamos a ver. La senda de los justos es como la luz del alba, que aumenta en claridad hasta el pleno día. Vamos acá, yo miro esta versión aquí. A ver cómo dice, todas dicen aumento, todas dicen aumento. Mire esta, la BLS dice, la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana, va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. La PDT dice, el camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez brilla más hasta que se hace de día. Cuando hablamos de aumento, hablamos de algo que se llama un proceso, una progresión. ¿Cuál es el misterio? ¿Qué nos quiere impartir, hermano Daniel? Que nosotros muchas veces, hermanos, no vamos a poder hablar de absolutos con respecto a la Biblia y al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Por la siguiente razón. De que el camino que se nos ha trazado a nosotros como justos viene haciendo cada día luz en luz. Quiere decir que lo que hoy conocí o me fue revelado, la luz que recibí hoy, el caminar que tuve en luz hoy, puede que sea opaco a la luz que pueda recibir cuando mañana. Esa es una de las respuestas a tantas peleas, a tantos debates que hay hoy en día en la iglesia y entre los ministerios. Porque cada uno está viendo según su perspectiva y según su limitación la realidad. Pero no vamos a conocer toda la realidad hasta que el día sea perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos llegaron hasta ciento punto de luz, pero es que todavía no les ha amanecido. Otros llegaron a otro nivel mayor de luz que estos y también se plantaron ahí y no se dan cuenta que deben de ir cada vez en aumento, en aumento, en aumento, más brillante, hasta que el día se haga perfecto. Cuando el día se haga perfecto, es que entonces vamos a poder hablar verdaderamente de qué? De absolutos, de perfección, de conocer una enseñanza, un misterio, una doctrina. Le voy a dar otro verso más.
Lea conmigo, por favor, Salmos, capítulo 84, versículo 7. Lea conmigo. Irán de poder en poder. ¿Y verán a Dios en dónde? En Sión. Otra vez aquí se repite el mismo patrón. Se repite el mismo patrón. Poder en poder. Note que la vida del creyente no es una vida que se estanca. Ya lo vimos con la luz. Ahora lo estamos viendo con el poder. Tercer verso. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Mire cómo dice. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo, dice, estoy leyendo la Biblia de las Américas, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria. Hay una canción muy bonita de Marcos Witt que dice lo siguiente: de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco. Escuche, quiero saber más de ti. Voy a volver a repetir esa canción. De gloria en gloria te veo. ¿Cómo estamos llamados a ver? De gloria en gloria. No estamos llamados a ver absolutos. Estamos llamados a ver de gloria en gloria. Póngame en la pantalla, por favor. Luego dice, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, más gloria. Entre más gloria, más madurez. Entre más gloria, más crecimiento. Entre más gloria, más comprensión y discernimiento en asuntos de la vida. ¿Están entendiendo eso, hermanos y hermanas? Así que el camino del conocimiento de la vida eterna en realidad no es una cima, no es el tope o el final de una montaña. Literalmente por eso se llama ¿qué? Camino. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando yo voy por una montaña, listo, ya llegué, ya me planto aquí, no hay nada más. No, el camino del justo es como la luz del amanecer. El día será perfecto cuando estemos allá. Pablo afirma que el que cree saber algo, en 1 Corintios capítulo 3 versículo 18, y vamos a leerlo, dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está que él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ahora, el versículo donde iba, qué pena, es en el capítulo 8, versículo 2, de ahí de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 2, que dice así: si alguno cree que sabe algo, no lo sabe todavía como lo debiera de saber. Acá creo que tienes la versión Reina Valera. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debiera que saberlo. Volvemos al mismo punto del principio. La percepción que tenemos de la realidad
está muy ligada a nuestras limitaciones o hablándolo espiritualmente, al desconocimiento que tenemos de Dios. A medida que le conozcamos más, más vida eterna, y a medida que le conozcamos más, más sabremos, más luz, más gloria vamos a tener. Pero el camino es constante. Entonces muchas veces nos pasa que nosotros, y hablaba con el hermano Yehezkel, hemos hecho un Dios en nuestra mente. ¿Cómo así, hermano Daniel? Sí, hemos construido un Dios en nuestra mente. Resulta, y para ponerlo como ejemplo, nada más piense lo siguiente. Lo decía, bueno, creo que la mejor manera de explicarlo es como lo decía nuestro amigo Cristian en uno de los podcasts. Él decía lo siguiente. Él decía que muchos de nosotros muchas veces tenemos miedo a que alguien... ¿Cómo fue que lo dijo? Por favor, me lo repite, se me fue. Listo. Él decía de la siguiente manera, que cuando alguien nos viene a hablar de un Jesús diferente al que nosotros creemos, hablándolo doctrinalmente, nosotros lo primero que hacemos por miedo, y esto es algo a veces inconsciente, por miedo es que nos cerramos. Porque tenemos miedo a que ese Jesús en el cual nosotros hemos creído por años y en el cual hemos establecido bases sólidas, no sea verdadero. Entonces, ¿qué hace la mente? La mente ahí mismo se cierra a creer o tal vez a poner en cuestión lo que la otra persona está diciendo. Y por medio lo que hacemos es pelear muchas veces sin argumentos. Quiero explicar algo, bueno, no soy psicólogo, pero creo que esto pasa a nivel de la psique, de la mente de nosotros. ¿Qué sucede? Miren, hermanos, nosotros, en nuestra personalidad, hemos empezado a construir nuestra vida social, nuestra vida emocional, y no más que todo nosotros los creyentes, los cristianos, hemos empezado a construir toda nuestra vida. ¿En qué? ¿En base a quién? A Jesús de Nazaret, en el Jesús que nosotros creemos. Sin embargo, escuchen esto, esas bases que hemos puesto doctrinalmente, experiencialmente, porque nosotros hemos tenido de alguna manera, todos los cristianos, experiencias de sanidad, de liberación, de renovación, de cambio de vida, hemos construido alrededor de esas bases toda nuestra vida. Son años de construir la vida con la imagen mental de ese Jesús. Entonces, cuando viene una persona a mostrarnos tal vez el Jesús en el que ella ha construido su vida, ha creído, ha confiado, viene a compartirnos ya la parte doctrinal o el conocimiento experiencial que tiene esa persona, nuestra mente se empieza a quedar muchas veces sin fundamentos, porque la otra persona tal vez tenga mejores argumentos. ¿Y qué pasa? Que por miedo nos cerramos. ¿Qué pasó ahí? Que esa persona llegó a conocer y a creer en Jesús hasta un punto. Pero tal vez Jesús quería revelarle la realidad de quién es Él. Y les voy a dar un ejemplo. El pueblo de Israel en el primer siglo tenía una concepción de quién era el Mesías, de qué era lo que iba a venir a hacer, de qué forma llegaría. Sin embargo, cuando se enfrentan a la realidad de quién es Jesús, muchos de ellos lo rechazan porque no cumplen con sus estándares. ¿Por qué? Porque en cuanto al conocimiento divino, ellos estaban ciegos, estaban limitados. Por eso Jesús muchas veces les digo, estos son guías de ciegos, déjenlos. Y muchas veces a nosotros nos pasa de la misma manera, como el pueblo de Israel, como los fariseos que creían en el Mesías, creían en un libertador, pero sus limitaciones, sus miedos a perder la tradición, lo que se les había enseñado por generaciones,
con lo que rompía con sus estándares en los cuales habían edificado toda una vida, por miedo se cerraron y rechazaron la realidad de quién era Mashiach. Muchas veces, hermanos, esto nos pasa a cada uno de nosotros. Dios ha querido revelarnos un nivel mayor de gloria. Dios ha querido revelarnos un nivel mayor de su amor. Dios ha querido revelarnos un nivel mayor de su luz, de su libertad, de su palabra. Pero por nuestros miedos, por miedo a perder las bases que nosotros mismos hemos construido o la imagen del Dios que hemos hecho, rehusamos abrirnos a Él. Entonces solo Dios podrá tratar con nosotros hasta ese punto en el cual le hemos conocido. No podemos, hermanos, separar la mente de las emociones. Porque déjeme decirle que muchas veces la mente y el concepto que tenemos de quién es Dios y que se ha ido formando en nosotros a lo largo del tiempo está muy ligada también a la parte emocional. Entonces ahí mismo hay un mecanismo de defensa humano. Por eso creo yo que la Biblia dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. A nosotros, escúchenme bien, hermanos y hermanas, no se nos ha demandado a poner los fundamentos de la casa. La Biblia dice que si el Señor Yahweh no construye la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Y qué tal si permitimos que Dios mismo deconstruya lo que tal vez no ha construido Él en nosotros y que Él empiece a edificar su imagen? Solo quien está dispuesto a abandonar sus propias ideas, prejuicios y creencias por ir en busca de esta realidad que él no percibe a causa de sus limitaciones, podrá ser construido y podrá avanzar en más niveles de gloria, en más niveles de poder, en más niveles de luz, en mayor conocimiento de Dios. Así que no hay verdades para los hombres humanos absolutas con respecto al Dios de la Biblia. Una cosa es clara, que Dios no es relativo, Dios es único. Y uno es un hombre. Pero nuestras percepciones, hermanos, están muy limitadas porque somos débiles. Y cuando hablo de debilidad, hablo de la falta de conocimiento que tenemos. Hablo de que estamos en la carne. Nosotros por lo general, como seres humanos, siempre tendemos a ser absolutos de lo que se nos revela. Entonces digamos que hoy se le reveló algo al hermano Daniel, entonces yo ya construyo una imagen o un absoluto inquebrantable y formo una tradición, y el que no piense conforme a esta verdad, conforme a esta revelación que me ha sido entregado, queda excomulgado, no tiene a Dios, y eso es un grave error, porque tal vez Dios quiere llevarme a mí a un nuevo nivel, a un nuevo conocimiento y percepción de Él. Por eso, decía un autor que por eso está escrito que no hagamos imágenes. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros construimos imágenes de Dios, hasta ahí llegamos. Muchas veces nosotros no tenemos esa idolatría física, pero sí mentalmente. Porque nos construimos imágenes de Dios y peleamos a capa y espada por ese Dios. Y quien no crea conforme a nuestra revelación, a nuestro entendimiento, lo descalificamos. Cuando estamos llamados a ir por más luz. A propósito, un saludo para la hermana Luz, para la hermana Alcita que nos está viendo. Cuando nosotros nos quedamos estancados en una revelación, en un absoluto, no vamos en aumento, o de gloria en gloria, o de poder en poder. Solo pocos creyentes logran transicionar de gloria en gloria, al entender que la revelación de Dios es progresiva.
Y que si nosotros la volvemos absoluta, estamos estancados en el camino hacia la vida eterna. Yo creo que con este mensaje podemos entender que no nos debemos de pelear un creyente con otro creyente. Que si vamos a hablar, vamos de hablar con argumentos y dispuestos a abrazar siempre la verdad, aunque no vaya conforme al modelo en que nos han formado o a los estándares por tradición que nosotros hemos recibido. Creo que las personas sabias son aquellas personas, escúchenme bien, que saben que el conocer a Dios es un camino progresivo y no un absoluto. Y quiero terminar con lo que le voy a decir, con esta experiencia que tuve una vez con Dios. En una época muy bonita de mi vida, creo que eso fue antes de casarme, no sé si estoy mal, o un poco después de haberme casado. Me acuerdo que yo me acosté a dormir y tuve una visión muy bonita, donde me aparecían palabras doradas en el cielo y Dios me daba un mensaje para una joven. Luego me daba un mensaje para mí. Y me acuerdo que escuché una voz audible en mi sueño y yo conocía algunas cosas de Dios, yo lo sabía, aunque Dios no me lo había dicho, pero mi espíritu lo sabía. Me acuerdo que Dios me habló audiblemente y me dijo, tú conoces grandes secretos, o tú conoces secretos sobre mí, ya no me acuerdo cómo me dijo. Me dijo, tú conoces algunos secretos sobre mí, pero ¿saben después qué me dijo? Dijo, pero te falta una cosa, conocerme. Cuando él me dice eso, lo primero que yo me siento es mal, mi carne, mi debilidad. Ay, ¿cómo así que no conozco a Dios? Si yo oro, si yo le he estado buscando, si yo siento pasión por Él. Porque yo había basado toda mi experiencia de conocer a Dios en lo que yo sentía, en lo que yo hacía, en lo que yo conocía y me habían enseñado. Y el mismo Dios me dijo en un sueño, te falta una cosa, conocerme. Pero yo creía conocerlo de acuerdo a mi perspectiva. Usted ya ha visto más o menos el cambio transicional que el hermano Daniel ha tenido en muchas cosas. Y yo me puedo dar verdad de que no le conocía. De hecho, ahora no le conozco mucho, pero sí he ido en una luz más al conocerle. He ido un poco en aumento, para conocerlo. Debemos estar dispuestos a ir de aumento en aumento. Así que las personas más sabias, ¿sabe cuáles son, Yesquel? Aquellas personas que saben que no saben. ¿Se entendió eso? O dicho de otra manera, creo que eso hasta lo dijo un filósofo. Solo sé que nada sé. Y era un filósofo muy grande y tenía un conocimiento muy tremendo. Pero miren la sabiduría con respecto al campo de ese hombre que se atrevió a decir solo sé que nada sé. Pablo lo está diciendo de la misma manera, con otras palabras. El que cree saber algo debe de saber que no lo sabe como debiera. El conocer y el saber no son absolutos, es un camino progresivo. Y yo le quiero invitar a usted, hermano y hermana que me está escuchando con esta prédica, a que tal vez no debata con la otra persona por cómo cree, a que no cuestione la revelación de otra persona con respecto a Dios, o no la juzgue por eso. ¿Tú qué sabes en qué camino de madurez o en qué camino de inmadurez? Porque puede ser alguien niño en Cristo. Y a ese nivel esa persona percibe y entiende. Te quiero también invitar a que no te estanques, por favor. Tú eres llamado a ir de luz en luz, de gloria en gloria. No sé si has hecho de la verdad que has conocido por este canal y lo que el Padre nos ha permitido decir, la totalidad del todo, pues déjame decirte que Dios es el Dios de más, que cada vez está más alto, más alto, más alto, más glorioso, más elevado, el Altísimo. Tenemos que decir como la canción de Marcos Witt, mientras más te conozco,
quiero saber más de ti. De hecho, Moisés se valió de que conocía a Dios para decirle, quiero conocerte más. Pablo lo decía, que todo lo tenía por basura a fin de conocer a Cristo. ¿Cómo así? ¿Ya no lo había conocido? No, es un camino constante el conocer. De hecho, creo que los psicólogos y muchas personas dicen que uno ni siquiera llega a conocer al cónyuge en toda la vida que pueda compartir con esa persona, que uno no lo llega a conocer del todo. Entonces imagínese a un Dios eterno, hermano. Lo bueno es que hoy usted puede aprender que debe dedicarse a conocer más que creer. Con esto no le estoy diciendo que no crea, le estoy diciendo crea, pero dedíquese a conocer porque solo el conocimiento le dará vida eterna. Dedícate a conocer a tu Dios. Hermanos, dediquémonos a conocer a Dios. Pidamos sabiduría y cuando Dios nos dé una revelación o nos permita usar su poder o nos permita usar su gloria, podamos nosotros entender que eso no es el todo, que hay mucho más. Señor, ayúdanos a conocerte. Ayúdanos también a entender, Señor, que nosotros no estamos viendo toda la realidad, sino que nosotros estamos viendo parte de ella por nuestras limitaciones. Permítenos entender estos grandes misterios de tu palabra, conocer el amor de Cristo cada día más, y que cuando lleguemos a una verdad o a una revelación que estremezca nuestro ser, nosotros no hagamos un absoluto, sino que vayamos por más, porque cada vez hay más velos que se van a correr, capas que hay que quitar para conocerte, oh Dios. Te pido que a mí me permitas también conocerte y ver tu gloria por esta tierra, Señor. Y no solo verla, Señor, sino ser cambiado por ella, transformado, Señor, por ella. Permíteme ser, Señor, transformado a tu imagen. Quiero ser como tú. Ayúdanos, Dios, porque somos débiles, pero solo tu Espíritu Santo nos ayudará a ver mucho más, Señor, de lo que hoy podemos percibir o podemos ver. Así que danos esa humildad que se necesita para ser sabios. Porque solo los verdaderos sabios tienen la humildad de reconocer de que no sabemos como debiéramos saber. Pero sí sabemos una cosa, Señor, y es que te queremos conocer más y más y más. Oro por mis hermanos que te puedan conocer, que yo también te podamos conocer y podamos ser cambiados a medida que te vamos conociendo. A la medida de Cristo, Dios, para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga de una manera especial y espero este tema le pueda ministrar, le pueda ayudar y a ser más humilde. Bendiciones.